Nunca pensé que el regalo más caro de mi vida, 95.000 euros, se convertiría en el arma que mi propio hijo usaría para humillarme en Nochebuena, dejándome temblar de frío a 5 grados mientras él gritaba desde su puerta: «No mereces estar aquí, vete». Pero lo que él no sabía era que yo acababa de descubrir su plan para robarme 85 millones de euros. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Álvaro Jiménez Moreno, tengo 68 años, y lo que voy a contarles cambió para siempre mi percepción sobre la familia y la sangre. Era diciembre de 2024, y como cada año desde que mis hijos Diego y Cristina se independizaron, esperaba con ansias las fiestas navideñas. Siempre habían sido mi momento favorito del año, cuando toda la familia se reunía alrededor de una mesa llena de comida y risas. El 20 de diciembre recibí un mensaje de mi hija Cristina que me llenó de emoción. «Papá, este año la cena navideña será en casa de Diego y Mónica. Te esperamos a las 9 de la noche. Clara está muy emocionada de verte». Mi nieta Clara, de 11 años, era mi debilidad. Desde que nació había sido el centro de mi universo, y cada encuentro con ella renovaba mis fuerzas para seguir adelante después de la muerte de mi esposa Esperanza 3 años atrás. Lo que me llamó la atención, aunque en ese momento no le di importancia, era que la invitación venía de Cristina, no de Diego. Mi hijo mayor, de 42 años, había estado distante conmigo desde su matrimonio con Mónica Santos hace 5 años. Al principio atribuí este cambio a la natural evolución de un hombre que formaba su propia familia, pero con el tiempo me di cuenta de que había algo más profundo. Cristina, mi hija menor de 35 años, siempre había sido mi confidente. Trabajaba como médica y vivía en un apartamento que yo le había ayudado a comprar. A diferencia de su hermano, ella mantenía una relación cercana conmigo y me visitaba regularmente. En más de una ocasión me había comentado sobre la actitud de Mónica hacia mí, pero yo prefería pensar que eran simples celos de nuera. «Será maravilloso tener a toda la familia reunida», pensé mientras leía el mensaje por tercera vez. Hacía casi 6 meses que no veía a Diego. Nuestro último encuentro había sido tenso, lleno de monosílabos de su parte y miradas despectivas de Mónica, pero esta era Navidad, la época del perdón y la unión familiar. Esa noche, acostado en mi cama matrimonial, que desde la muerte de Esperanza se sentía inmensa y vacía, comencé a planear qué regalo llevaría. No era secreto para nadie que había tenido éxito en los negocios. Durante 40 años, construí una empresa de construcción que me permitió dar a mis hijos la mejor educación y un futuro asegurado. A Diego le había regalado el apartamento donde vivía con su familia, le había pagado la carrera de ingeniería en la Universidad Politécnica y le había dado un puesto directivo en mi empresa hasta que decidió independizarse. Quería que este regalo fuera especial, algo que demostrara mi amor incondicional por él y mi deseo ardiente de reconstruir nuestra relación deteriorada. Después de darle muchas vueltas durante horas de insomnio, se me ocurrió la idea perfecta: una tarjeta regalo de 95.000 euros para que él, Mónica y Clara pudieran elegir el viaje de sus sueños. Podían ir a cualquier parte del mundo, alojarse en los mejores hoteles, vivir una experiencia inolvidable en familia. La idea me emocionó tanto que no pude dormir el resto de esa noche. Imaginaba la sorpresa en el rostro de Diego cuando abriera la elegante caja, el abrazo que me daría después de meses de frialdad, tal vez incluso unas lágrimas de emoción que derritieran el hielo que se había formado entre nosotros. Mónica tendría que reconocer que yo no era el ogro controlador que ella había pintado en su mente. Y Clara saltaría de alegría pensando en todas las aventuras que podría vivir con sus padres. Los días siguientes pasaron volando mientras organizaba cada detalle meticulosamente. Fui personalmente al Banco Santander, donde tenía mi cuenta principal desde hacía 20 años, y hablé con el director de sucursal, don Miguel Herrero, para explicarle exactamente lo que necesitaba. «Don Álvaro», me había dicho con una sonrisa comprensiva, «es un obsequio extraordinario.
Su hijo tendrá que valorar enormemente este gesto. Preparé la tarjeta regalo con todos los detalles necesarios. Incluso mandé hacer una presentación especial en una elegante caja dorada con terciopelo negro en el interior. Cada detalle tenía que ser perfecto para esta reconciliación que tanto anhelaba mi corazón de padre. También compré las flores favoritas de Mónica, unas calas blancas que había visto en su casa durante mi última visita hace meses, esperando que el gesto la ablandara hacia mí. El 23 de diciembre llamé a Cristina para confirmar los detalles. ¿Seguro que Diego está bien con que vaya mañana?, le pregunté sintiendo una pequeña punzada de ansiedad. Su respuesta me tranquilizó. Por supuesto, papá. Es Navidad, tiempo de familia. Pero ahora, recordando esa conversación, me doy cuenta de que su voz sonaba ligeramente tensa, como si estuviera ocultando algo que no se atrevía a decirme directamente. El 24 de diciembre amaneció con un cielo gris plomizo que prometía una de esas jornadas invernales típicas de Madrid. Me levanté temprano a las 6:30, con la energía de un hombre que tiene una misión importante que cumplir. Había decidido que este día sería dedicado exclusivamente a perfeccionar cada detalle del obsequio que cambiaría mi relación con Diego. Después de un desayuno ligero de café negro y tostadas con mermelada de naranja amarga que Esperanza solía preparar, me dirigí al centro comercial Serrano, uno de los más exclusivos de Madrid. Durante el trayecto en mi Mercedes clase E, repasaba mentalmente las palabras que Cristina me había dicho la semana anterior durante uno de nuestros almuerzos dominicales. Papá, Diego no es el mismo de antes. Mónica lo ha cambiado completamente. En ese momento había preferido no profundizar en sus comentarios. Como padre, uno siempre busca excusas para justificar el comportamiento extraño de los hijos. Son ajustes normales del matrimonio, me había dicho a mí mismo. Ya madurará y entenderá la importancia de mantener unida a la familia. Pero ahora, manejando hacia el centro comercial con la determinación férrea de un hombre que busca reconquistar el amor de su primogénito, esas palabras resonaban en mi cabeza como una advertencia que había ignorado deliberadamente. La agencia de viajes Premium Mundo Exclusivo estaba ubicada en la segunda planta, entre boutiques de alta costura y joyerías que frecuentaba cuando Esperanza aún vivía y disfrutábamos de pequeños lujos juntos. La recepcionista que me atendió, una joven elegante llamada Patricia Ruiz, se mostró genuinamente impresionada cuando le expliqué la naturaleza de mi solicitud. 95.000 euros es una cantidad verdaderamente extraordinaria, señor Jiménez, me dijo mientras me acompañaba hasta su oficina privada. Con ese presupuesto, su familia puede experimentar destinos que la mayoría de las personas solo ven en revistas de lujo. Me senté frente a su escritorio de cristal mientras ella abría varios catálogos exclusivos en su computadora de última generación. Las opciones eran infinitas y deslumbrantes. Safaris privados en África con guías especializados, cruceros de lujo por el Mediterráneo con camarotes presidenciales, tours privados por Japón con intérpretes personales, resorts exclusivos en las Maldivas donde cada villa tenía su propio mayordomo. Cada destino que Patricia me mostraba alimentaba mis fantasías de reconciliación. Imaginaba a Clara con sus ojos brillantes de emoción, contándome sobre tigres y elefantes africanos, a Diego relajándose por primera vez en años bajo el sol caribeño, e incluso a Mónica, sonriendo genuinamente mientras disfrutaba de spas de lujo y tratamientos exclusivos que solo el dinero puede comprar. Quiero que sea completamente flexible, le expliqué a Patricia con el mismo tono decidido que usaba en las negociaciones empresariales más importantes. Que ellos puedan elegir el destino, las fechas, el tipo de experiencia, todo. Es un obsequio de reconciliación familiar, ¿comprende usted? Ella asintió con esa comprensión profesional que caracteriza a quienes trabajan con clientes de alto nivel, pero percibí algo más en su mirada, como si entendiera intuitivamente el peso emocional que había detrás de esa transacción millonaria. El proceso administrativo fue más complejo de lo que había anticipado inicialmente. Tuvimos que coordinar con diferentes proveedores internacionales, asegurar la validez mundial de la tarjeta, establecer términos y condiciones en múltiples idiomas,
configurar sistemas de emergencia para asistencia las 24 horas. Mientras Patricia gestionaba estos detalles técnicos, yo caminé por el centro comercial, observando a otras familias que se preparaban entusiastamente para las festividades navideñas. Padres jóvenes cargando bolsas repletas de juguetes para sus hijos pequeños. Abuelas eligiendo cuidadosamente suéteres para sus nietos. Parejas mayores que caminaban tomadas del brazo mientras seleccionaban obsequios para sus familias extendidas. Cada escena me recordaba lo que había perdido desde la muerte de Esperanza y lo que esperaba recuperar con Diego y Clara. Una punzada aguda de melancolía me atravesó el pecho mientras observaba a un abuelo de aproximadamente mi edad cargando a su nieta en los hombros mientras ella reía deleitada. Esperanza habría sabido exactamente cómo manejar esta situación complicada con Diego y Mónica. Ella poseía esa habilidad natural para mediar entre nuestros hijos cuando surgían conflictos durante su adolescencia. Los hombres somos demasiado orgullosos para nuestro propio bien, solía decirme con esa sonrisa sabia que la caracterizaba. A veces es necesario dar el primer paso hacia la reconciliación, aunque no tengamos toda la culpa del problema. Sus palabras, recordadas con perfecta claridad después de 3 años de su ausencia, me dieron la fuerza emocional para continuar adelante con mi plan navideño. Cuando regresé a la oficina de Patricia 3 horas después, todo estaba meticulosamente preparado. La tarjeta dorada reposaba elegantemente en una caja de terciopelo negro, acompañada de un folleto lujosamente impreso que explicaba todas las posibilidades disponibles alrededor del mundo. Incluía fotografías espectaculares de destinos exóticos, descripciones detalladas de experiencias únicas, números de contacto de conserjes especializados en cada continente. Su obsequio es verdaderamente excepcional, señor Jiménez, me comentó Patricia mientras procesaba el pago final. Estoy segura de que su familia apreciará profundamente la generosidad y el pensamiento detrás de este gesto. Firmé el cheque sin la menor vacilación. 95.000 euros representaban una suma considerable, incluso para alguien con mi nivel económico, pero no existía precio suficientemente alto para la posibilidad de recuperar a mi hijo primogénito. Durante el trayecto de regreso a Las Rosas, me detuve en la floristería Pétalos y Sueños, que frecuentaba desde hacía años. Doña Esperanza Martín, la propietaria, me conocía bien y siempre tenía las flores más frescas de la ciudad. Don Álvaro, qué sorpresa verlo tan cerca de Navidad. Me saludó con su calidez habitual. Le expliqué que necesitaba las calas blancas más hermosas que tuviera disponibles. Son para mi nuera, le expliqué mientras ella seleccionaba cuidadosamente cada flor. Quiero que sean perfectas. Esperanza sonrió comprensivamente. El amor familiar siempre merece las mejores flores, don Álvaro. Esa noche, con la tarjeta regalo y las flores preparadas sobre la mesa del comedor, llamé a Cristina para compartir mi entusiasmo. Su reacción no fue exactamente lo que había esperado. Papá, ¿estás completamente seguro de que es buena idea dar algo tan valioso? Tal vez deberías evaluar primero cómo te reciben antes de entregar un obsequio tan costoso. Sus palabras me desconcertaron profundamente. Diego es mi hijo mayor. Tengo todo el derecho del mundo a demostrarle mi amor incondicional, le respondí con una firmeza que no sentía completamente en mi interior. Ella suspiró audiblemente desde el otro lado de la línea telefónica. Simplemente ten mucho cuidado, papá. Últimamente Diego ha estado muy influenciado por Mónica y ella tiene conceptos muy particulares sobre el dinero y las relaciones familiares. Colgué el teléfono sintiéndome ligeramente confundido, pero definitivamente no desanimado. Los padres conocemos a nuestros hijos mejor que cualquier otra persona en el mundo, me dije a mí mismo con convicción. Diego había sido un niño cariñoso, agradecido y respetuoso durante toda su infancia y juventud. Esa esencia fundamental seguía existiendo en algún lugar, simplemente enterrada bajo las complicaciones inevitables de la vida adulta y las influencias externas temporales. Durante los días siguientes a la compra del costoso obsequio, mi mente comenzó a funcionar de manera diferente,
como si hubiera estado observando una película borrosa durante años y alguien hubiera ajustado súbitamente el enfoque. Los recuerdos de los últimos 5 años, desde el matrimonio de Diego con Mónica, comenzaron a reorganizarse en mi cabeza, formando un patrón que había estado negándome a reconocer. El matrimonio se había celebrado el 15 de septiembre de 2019. Una ceremonia suntuosa en el Hotel Villa Magna que costó más de 80.000 euros, financiados completamente por mí. Por supuesto, Esperanza había fallecido apenas 8 meses antes, y yo todavía navegaba en esa nebulosa de dolor que caracteriza el primer año de viudez. Tal vez por eso no presté suficiente atención a las señales que ahora, 5 años después, se manifestaban con una claridad cristalina. Recuerdo vívidamente el momento exacto en que conocí a Mónica. Fue durante una barbacoa familiar en mi casa de campo en Toledo, en julio de 2018. Diego me la presentó con una mezcla de nerviosismo y orgullo que inicialmente interpreté como el comportamiento normal de un hijo que introduce a su novia seria al patriarca familiar. Era indudablemente atractiva. Cabello castaño oscuro, siempre perfectamente peinado, ojos verdes que parecían fotografiar cada detalle de su entorno y una sonrisa que calculaba cuidadosamente cuándo aparecer y cuándo desvanecerse. «Así que usted es el famoso constructor del que tanto me ha hablado Diego», me había dicho durante nuestra primera conversación, extendiéndome una mano perfectamente manicurada. «He oído que tiene una empresa muy próspera y que ha logrado cosas impresionantes desde muy joven». La forma específica en que pronunció las palabras próspera y logrado cosas me había resultado extraña en ese momento, como si cada palabra hubiera sido seleccionada deliberadamente para transmitir un mensaje subliminal que yo no podía descifrar completamente. Durante los meses del noviazgo, comencé a notar transformaciones sutiles, pero constantes en la personalidad de mi hijo. Diego había sido siempre un joven naturalmente extrovertido. Disfrutaba contándome sobre sus proyectos profesionales, sus ideas innovadoras para expandir el negocio familiar, sus planes ambiciosos para el futuro. Le encantaba que almorzáramos juntos los sábados para discutir estrategias empresariales y oportunidades de inversión, pero gradualmente esas conversaciones estimulantes se fueron volviendo más esporádicas y superficiales. Diego comenzó a responder mis preguntas sobre su trabajo con monosílabos vagos. Evitaba mis invitaciones para almorzar juntos y cuando finalmente accedía a reunirse conmigo, parecía constantemente distraído, como si su mente estuviera en otro lugar completamente diferente. El primer incidente verdaderamente significativo ocurrió en diciembre de 2018, apenas 3 meses antes de la boda. Había invitado a Diego y Mónica a cenar en mi casa para discutir los preparativos finales de la ceremonia y, más importante, para comunicarles mi decisión sobre el obsequio matrimonial que había estado considerando durante semanas. He decidido regalarles como dote matrimonial el apartamento en el barrio de Salamanca, les anuncié durante el postre, observando cuidadosamente sus reacciones. Se trataba de una propiedad espectacular de 200 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de Madrid, valorada conservadoramente en 800.000 euros. La transformación inmediata en el rostro de Mónica fue absolutamente reveladora. Sus ojos se iluminaron con una avidez tan intensa que me perturbó físicamente, como si hubiera visto a un depredador identificando a su presa ideal. Pero lo que realmente me alarmó fueron sus palabras siguientes. «Qué extraordinariamente generoso, don Álvaro. Supongo que alguien con su nivel de éxito financiero no tendrá ningún problema para continuar ayudando a su familia en el futuro cuando sea necesario». No había sido una pregunta cortés o un agradecimiento genuino, había sido una declaración calculada, una expectativa establecida, una puerta abierta hacia demandas futuras que ella estaba planificando mentalmente. Diego había parecido incómodo con el comentario directo de su futura esposa, pero significativamente no había dicho absolutamente nada para contradecirla o suavizar la implicación mercenaria de sus palabras. Esa noche, después de que se marcharan, permanecí despierto hasta las 4 de la madrugada, analizando cada detalle de la conversación. Esperanza ya llevaba muerta 6 meses,
y no tenía con quién compartir mis preocupaciones crecientes sobre las verdaderas intenciones de la mujer que se convertiría en mi nuera. Me consolé pensando que simplemente eran nervios prematrimoniales normales y que todo se estabilizaría naturalmente después de la boda oficial. Qué monumentalmente equivocado estaba en esa evaluación optimista. Los primeros meses después del matrimonio transcurrieron con una tranquilidad aparente que ahora reconozco como el periodo de establecimiento de Mónica en su nueva posición estratégica dentro de nuestra familia. Pero hacia finales de 2019, aproximadamente 3 meses después de la luna de miel en Tailandia, que también financié completamente, comenzaron las solicitudes económicas sistemáticas. Al principio fueron presentadas de manera sutil e indirecta. Papá, Mónica vio unos muebles antiguos absolutamente preciosos para el salón principal, pero desafortunadamente están ligeramente fuera de nuestro presupuesto mensual actual. Luego evolucionaron hacia peticiones más directas y específicas. ¿Podrías considerar ayudarnos con el pago del coche nuevo? El crédito que nos aprobó el banco no cubre completamente el modelo que realmente necesitamos para nuestro estilo de vida. Cada petición económica venía invariablemente acompañada de justificaciones elaboradas y detalladas, pero siempre con Mónica como la figura central en cada decisión financiera importante. Mónica piensa que sería una inversión inteligente a largo plazo. Mónica dice que es absolutamente necesario para nuestro futuro profesional. Mónica cree firmemente que deberíamos expandir nuestros horizontes en esta dirección específica. Mi hijo había comenzado a hablar como un ventrílocuo profesional, repitiendo mecánicamente las palabras y opiniones de su esposa, sin cuestionarlas nunca, sin aportar perspectivas personales originales, sin demostrar la independencia de pensamiento que había caracterizado su personalidad durante los primeros 30 años de su vida. El momento decisivo que cambió completamente mi percepción llegó durante el bautizo de Clara en abril de 2020. Yo estaba radiante de felicidad emocional, sosteniendo a mi primera nieta en brazos, mientras el padre González realizaba la ceremonia religiosa en la iglesia de San Jerónimo el Real. Después, durante la celebración en el restaurante El Coque, escuché una conversación entre Mónica y su hermana mayor Cristina, que literalmente me heló la sangre en las venas. «Ten paciencia estratégica», le decía Mónica a Cristina en voz baja, evidentemente creyendo que yo no podía escucharlas desde mi posición cerca del bar donde servían los cócteles. «El viejo está completamente solo desde que se murió su mujer y tiene muchísimo dinero acumulado. Diego es prácticamente hijo único para efectos de herencia, porque Cristina es mujer y no cuenta realmente para los negocios importantes». Hizo una pausa para beber champán antes de continuar con su análisis frío. «Solo necesito mantenerlo a la distancia emocional adecuada para que no interfiera demasiado en nuestras decisiones, pero suficientemente cerca para que siga aflojando generosamente la billetera cuando sea conveniente para nosotros». Las palabras de Mónica me golpearon con la fuerza devastadora de un martillo contra el cristal. Allí estaba, finalmente expuesta sin disfraces ni pretensiones, la verdadera naturaleza de mi relación con ella durante los últimos años. No era una nuera que hubiera desarrollado antipatía personal hacia mí, sino una calculadora fría que me había categorizado únicamente como una fuente de recursos financieros a administrar estratégicamente. La humillación que sentí en ese momento no era comparable a ninguna experiencia previa de mi vida. Durante 68 años había construido mi reputación personal y profesional basándome en la capacidad de leer correctamente el carácter de las personas con quienes trataba. Había navegado exitosamente negociaciones comerciales complejas, había identificado socios confiables y competidores deshonestos, había construido un imperio empresarial precisamente porque sabía distinguir entre motivaciones genuinas e intereses ocultos. Pero había fallado completamente en reconocer que la mujer que vivía en mi apartamento regalado, que conducía el automóvil que yo había financiado, que disfrutaba del nivel de vida que mi generosidad hacía posible, me veía exclusivamente como un recurso económico a explotar.
Durante las siguientes semanas después de esa revelación devastadora, comencé a observar retrospectivamente cada interacción que había tenido con Diego y Mónica durante los últimos 5 años. Cada visita, cada conversación, cada petición económica, cada celebración familiar adquiría un significado completamente diferente cuando se analizaba a través del prisma de esa conversación escuchada accidentalmente. Las invitaciones a cenar en su casa siempre coincidían misteriosamente con momentos en que necesitaban algo costoso. Las llamadas telefónicas de Diego aumentaban en frecuencia cuando se acercaban fechas importantes para pagos o inversiones. Los cumpleaños familiares se convertían en oportunidades para mencionar casualmente gastos inesperados que habían surgido. Mónica había orquestado sistemáticamente una campaña de manipulación psicológica que transformaba cada encuentro familiar en una oportunidad de solicitar recursos financieros, pero siempre presentada de manera que pareciera natural y espontánea. Lo más doloroso de todo era reconocer cómo Diego había sido gradualmente convertido en su instrumento de ejecución. Mi hijo, que durante su infancia y juventud había sido orgulloso e independiente, ahora funcionaba como un intermediario entre sus necesidades económicas y mi billetera. La realización completa de esta dinámica tóxica me llenó de una furia fría que no había experimentado jamás. No era la rabia explosiva y emocional que surge durante confrontaciones directas, sino algo más peligroso: la determinación calculada de un hombre que finalmente comprende que ha sido sistemáticamente traicionado por las personas en quienes más confiaba. Pero mantuve mi conocimiento en secreto absoluto. No confronté a Diego directamente. No mencioné la conversación a Cristina. No alteré mis patrones de comportamiento de manera que pudiera alertar a Mónica sobre mi nueva comprensión de la situación. En cambio, decidí comportarme como el empresario estratégico que había sido durante 4 décadas de éxito comercial. Comencé a documentar mentalmente cada solicitud económica, cada justificación fabricada, cada manipulación sutil. Estaba recopilando evidencia para una confrontación futura que sería devastadora e inapelable. Durante los siguientes 4 años, desde el bautizo de Clara hasta esta Nochebuena fatídica, mantuve una fachada perfecta de ignorancia benevolente mientras observaba cómo se desarrollaba su plan a largo plazo. Era como observar una obra teatral donde yo conocía el guión completo, pero los actores creían que su audiencia era completamente ingenua. Las peticiones económicas se volvieron más audaces y frecuentes. Papá, necesitamos renovar completamente la cocina del apartamento. Mónica encontró un diseñador italiano que puede transformar el espacio, pero requiere una inversión inicial de 40.000 euros. ¿Podrías considerar establecer un fondo educativo para Clara? Mónica investigó colegios privados internacionales que garantizarían su futuro académico. Cada solicitud era presentada como una inversión en el bienestar familiar, pero yo sabía exactamente lo que realmente representaba. Pasos calculados en una estrategia diseñada para vaciar sistemáticamente mis cuentas bancarias mientras mantenían la apariencia de ser una familia cariñosa y agradecida. Lo más revelador era observar cómo Diego había sido completamente reprogramado durante estos años. Mi hijo, que anteriormente poseía criterio independiente y orgullo personal, ahora parecía incapaz de tomar cualquier decisión sin consultar primero con su esposa. Mónica sugiere que deberíamos considerar mudarnos a una casa más grande. Mónica cree que Clara necesita clases particulares de violín con un profesor reconocido. Mónica piensa que deberíamos planificar unas vacaciones familiares en el Caribe este verano. Era como si hubiera perdido completamente su identidad individual y se hubiera convertido en una extensión de la ambición financiera de su esposa. Durante las pocas ocasiones en que lograba hablar con él a solas, sin la presencia supervisora de Mónica, detectaba destellos fugaces del Diego original, pero esos momentos se volvían cada vez más raros y breves. La gota que colmó el vaso llegó 3 meses antes de esta Nochebuena. Durante una visita aparentemente casual a mi casa en octubre, Mónica había comenzado a hacer preguntas muy específicas sobre la estructura legal de mi patrimonio. Don Álvaro,
¿Ha considerado establecer un fideicomiso familiar que proteja los bienes para las futuras generaciones? He estado leyendo sobre estrategias de planificación patrimonial que podrían beneficiar enormemente a Clara cuando sea mayor. Sus preguntas no eran curiosidad casual de una nuera interesada en la estabilidad familiar. Eran indagaciones técnicas precisas sobre cómo acceder a mi fortuna de manera más eficiente. Mencionó términos legales específicos, citó artículos fiscales, incluso sugirió abogados especializados que podrían ayudar a optimizar la transferencia intergeneracional de riqueza. Esa conversación me confirmó que su plan había evolucionado más allá de las solicitudes económicas periódicas. Ahora estaba investigando activamente maneras de acelerar su acceso a la totalidad de mi patrimonio, posiblemente incluso antes de mi muerte natural. Durante las semanas siguientes a esa conversación inquietante, comencé a notar otros indicios preocupantes. Diego mencionó casualmente que habían consultado con un abogado sobre asuntos de planificación familiar. Mónica comenzó a hacer comentarios sutiles sobre mi edad y mis capacidades mentales, sugiriendo que quizás necesitaba ayuda para manejar decisiones financieras complejas. En noviembre, durante el cumpleaños de Clara, escuché una conversación telefónica que Mónica mantuvo en el jardín de mi casa, creyendo que yo estaba en el interior. Hablaba con alguien sobre acelerar el cronograma y aprovechar las oportunidades que se presentan durante las festividades navideñas. No pude escuchar todos los detalles, pero el tono conspirador era inequívocamente claro. Fue entonces cuando tomé mi primera medida defensiva real. Contacté discretamente a mi abogado de confianza, el doctor Ricardo Navarro Blanco, y le solicité una revisión completa de todos los documentos legales, donde aparecían los nombres de Diego o Mónica. Quería saber exactamente qué acceso tenían o podrían reclamar sobre mi patrimonio. Los resultados de esa investigación fueron absolutamente alarmantes. Ricardo descubrió que durante los últimos 2 años, alguien había estado haciendo indagaciones sobre mis cuentas bancarias a través de terceros. Habían intentado obtener copias de mi testamento mediante solicitudes que parecían legítimas, pero que contenían inconsistencias técnicas que solo un abogado experimentado podría detectar. Más perturbador aún, Ricardo encontró evidencia de que alguien había falsificado mi firma en documentos preliminares para establecer una procuración amplia que habría otorgado a Diego control total sobre mis decisiones financieras. Los documentos habían sido rechazados por el banco debido a discrepancias en la verificación de identidad, pero el intento había sido real y sofisticado. Don Álvaro, me había dicho Ricardo con gravedad profesional, alguien muy cercano a usted está intentando sistemáticamente acceder a su patrimonio a través de medios que rozan la ilegalidad. Necesita tomar medidas protectivas inmediatas antes de que logren perfeccionar su estrategia. Esa revelación me proporcionó la claridad final que necesitaba. No estaba lidiando simplemente con una nuera ambiciosa o un hijo manipulado, sino con una operación criminal sofisticada diseñada para despojarme de la fortuna que había construido durante 4 décadas de trabajo honesto. La noche del 24 de diciembre, mientras me vestía cuidadosamente para lo que sería la confrontación más importante de mi vida, ya había tomado todas las decisiones estratégicas necesarias. Ricardo y yo habíamos pasado semanas preparando una respuesta legal que sería tan devastadora como definitiva. A las 8 de la noche, exactamente 1 hora antes de la cita establecida, ya estaba completamente preparado. Me observé por última vez en el espejo de cuerpo completo del recibidor principal. A mis 68 años, aún conservaba una presencia física imponente, cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, postura erguida que reflejaba décadas de autoridad empresarial. Tomé cuidadosamente la caja dorada que contenía la tarjeta regalo de 95.000 euros y el ramo de calas blancas. Era irónico que el obsequio más costoso de mi vida fuera a convertirse en el catalizador de mi liberación definitiva de sus manipulaciones. El trayecto desde mi casa en Las Rosas hasta el exclusivo barrio de Salamanca duró exactamente 26 minutos. Durante el viaje,
Escuchaba villancicos tradicionales españoles mientras mi mente repasaba cada detalle de lo que estaba por ocurrir. No iba como un padre suplicante esperando reconciliación, sino como un estratega experimentado ejecutando el movimiento final de una partida de ajedrez que había durado 5 años. Al aparcar mi Mercedes frente al edificio donde residía Diego, en el apartamento que yo le había regalado, observé detalladamente las ventanas iluminadas de su vivienda en el 5º piso. Las luces cálidas que se filtraban a través de las cortinas pintaban una escena de felicidad doméstica que pronto se transformaría en pesadilla económica para sus ocupantes. Subí en el ascensor con el corazón latiendo aceleradamente, no por nerviosismo, sino por anticipación. Era la misma sensación que había experimentado antes de las negociaciones comerciales más cruciales de mi carrera, cuando sabía que poseía información que cambiaría completamente el balance de poder. Me detuve frente a la puerta del apartamento 5B, respirando profundamente para calmar la adrenalina que había estado acumulándose durante semanas. A través de la puerta de madera maciza, podía escuchar claramente las voces familiares mezclándose en lo que parecía una celebración navideña normal. Toqué el timbre con la expectativa controlada de un hombre que está a punto de desenmascarar años de engaño sistemático. El sonido resonó claramente, seguido por un silencio súbito que me pareció revelador. Esperé pacientemente mientras escuchaba pasos acercándose y el sonido metálico de múltiples cerraduras siendo abiertas. La puerta se entreabrió, revelando parcialmente el rostro de Diego, pero lo que vi me confirmó que mi análisis había sido completamente correcto. Sus ojos no mostraban sorpresa navideña o alegría filial, sino una frialdad calculada que nunca había visto antes en él. Su mandíbula estaba tensa, sus labios apretados formando una línea desprovista de cualquier calidez humana. Lo más revelador era su postura corporal. Deliberadamente bloqueaba la entrada al apartamento, posicionando su cuerpo como una barrera física entre yo y el interior. Era la postura de un guardián hostil que había estado esperando esta confrontación. «Diego, hijo mío», comencé con voz controlada levantando la caja dorada hacia él. «Feliz Navidad. He traído algo muy especial para ti, para Mónica y para Clara». Pero Diego me interrumpió con una brusquedad que confirmó todos mis peores análisis. «¿Quién te invitó aquí?» Sus palabras me golpearon exactamente como había anticipado que lo harían. No había sorpresa genuina en mi reacción, porque había estado preparándome mentalmente para esta humillación durante semanas. «Diego, soy tu padre», logré articular con la voz quebrada calculadamente. «Cristina me invitó. Me dijo que estarían esperándome para la cena navideña». Levanté la caja hacia él como si fuera mi única defensa. «He traído 95.000 euros para que viajen en familia, para que sean felices juntos». Sabía perfectamente que mencionar el dinero desencadenaría la reacción que necesitaba presenciar. En lugar de ablandar su expresión, la endureció hasta convertirla en granito puro. Por encima de su hombro pude ver que había efectivamente otros invitados en el apartamento, personas que habían sido consideradas más dignas de inclusión navideña que el propio padre de familia. Cuando Cristina apareció brevemente en mi campo de visión y nuestras miradas se encontraron, su expresión de horror confirmó que estaba presenciando exactamente lo que yo había orquestado que presenciara. «No me importa una mierda quién te invitó», gruñó Diego bajando la voz pero intensificando su veneno. «Esta es mi casa y aquí yo decido quién entra y quién no». Su énfasis brutal en mi casa fue perfecto. Estaba utilizando como arma psicológica contra mí precisamente el apartamento que yo había comprado, confirmando públicamente la ingratitud que justificaría legalmente todo lo que estaba por ocurrir. Detrás de él apareció Mónica, y por primera vez en 5 años pude observar su verdadero rostro sin máscaras diplomáticas. Sus ojos brillaban con satisfacción sádica, como si hubiera estado esperando este momento durante años. No pronunció palabra, pero su sonrisa microscópica me confirmó su papel orquestador en esta emboscada. «Hijo, por favor, te lo suplico», continué con mi actuación calculada. «Es Nochebuena.
Somos familia. ¿Dónde está Clara? Seguramente mi nieta quiere ver a su abuelo. La mención de Clara fue el catalizador que Diego necesitaba para explotar completamente, exactamente como había calculado que ocurriría. Clara no necesita ver a nadie que no sea genuinamente bienvenido en esta casa. Y tú, viejo patético, definitivamente no eres bienvenido aquí, rugió Diego con una furia que hizo que las venas de su cuello se hincharan visiblemente. La palabra viejo, pronunciada con tanto desprecio visceral por mi propio hijo, me atravesó exactamente como había calculado que lo haría. Era la confirmación pública de su crueldad que necesitaba para ejecutar mi respuesta legal sin el menor rastro de culpa paterna. Diego, escúchame, por favor, supliqué patéticamente, sintiendo cómo las lágrimas genuinas amenazaban con brotar. No sé qué mentiras te han contado sobre mí, pero soy tu padre biológico. Te he amado incondicionalmente durante toda tu existencia. Este obsequio son 95.000 euros para que experimenten el mundo juntos. Pero la mención repetida del dinero tuvo el efecto que había anticipado. Mónica se acercó más a la puerta y finalmente rompió su silencio estratégico, hablando con una voz helada como el viento nocturno. No queremos tu dinero sucio, don Álvaro. Ya has causado suficiente daño emocional con tu chantaje afectivo constante. Chantaje emocional. Dinero sucio. Las acusaciones me golpearon como martillazos sistemáticos, pero también me proporcionaron la justificación moral definitiva para lo que estaba por hacer. El dinero que había ganado honradamente durante 40 años ahora era categorizado como sucio por la misma gente que había vivido de sus beneficios durante décadas. Quédate afuera donde realmente perteneces, continuó Diego con una crueldad que superó incluso mis expectativas más pesimistas. No eres bienvenido en esta familia, no eres bienvenido en esta casa, no eres bienvenido en nuestras vidas ahora ni nunca. Y entonces, sin ceremonia adicional, la puerta se cerró definitivamente. No fue un portazo dramático, sino algo infinitamente peor. Un cierre lento, deliberado, final. El sonido metálico de los pestillos siendo activados metódicamente resonó como el sello oficial de mi liberación de 5 años de manipulación sistemática. Me quedé inmóvil en el pasillo helado, sosteniendo una caja que contenía 95.000 euros y un ramo de calas marchitándose por el frío de 5 grados, mientras desde el interior llegaban nuevamente los sonidos de celebración navideña. Pero por primera vez en años, no sentía dolor por la exclusión, sino una satisfacción fría y calculada. Durante los siguientes minutos, permanecí en el pasillo recopilando mentalmente cada palabra intercambiada, cada gesto cruel, cada demostración pública de ingratitud que acababa de presenciar. Todo había sido documentado por mi memoria y, más importante, había sido presenciado por Cristina y otros invitados que servirían como testigos de la justificación legal de mis acciones futuras. El pasillo se había convertido en el escenario perfecto para la humillación que necesitaba experimentar públicamente para ejecutar mi venganza sin restricciones morales. Varios transeúntes me observaron con extrañeza durante esos minutos de contemplación estratégica, pero su compasión involuntaria solo reforzaba la legitimidad de mi posición como víctima de abuso familiar. Finalmente logré llegar hasta mi Mercedes, pero mis manos temblaban tan violentamente por la combinación de frío y adrenalina que tardé varios intentos en insertar la llave en la cerradura. Me senté en el asiento del conductor sin encender el motor, permitiendo que el frío del habitáculo penetrara gradualmente mientras saboreaba la perfección de lo que acababa de experimentar. Por primera vez en 5 años, lloré sin restricciones, pero no eran lágrimas de dolor, sino de liberación absoluta. Había obtenido exactamente lo que necesitaba: una justificación pública, irrefutable y moralmente indiscutible para la destrucción legal que estaba por desatar. Mientras permanecía sentado en la oscuridad helada de mi coche, observando las ventanas iluminadas, donde se desarrollaba la vida familiar que acababa de rechazarme definitivamente, saqué mi teléfono móvil y marqué el número que cambiaría irreversiblemente el curso de esta historia. Ricardo,
dije cuando mi abogado respondió con voz sorprendida por la hora inusual de mi llamada. Es hora de ejecutar el plan que hemos estado preparando. Quiero que mañana por la mañana inicies todos los procedimientos legales que discutimos. Revocación de donaciones por ingratitud grave, modificaciones testamentarias completas, cancelación de todas las procuraciones y beneficios. Pude escuchar música navideña de fondo en la casa de Ricardo, evidencia de que había interrumpido su propia celebración familiar, pero su profesionalismo nunca permitía que las circunstancias personales interfirieran con las necesidades de sus clientes más importantes. ¿Ha ocurrido algo específico esta noche, don Álvaro?, me preguntó con su tono profesional característico. Mi hijo me acaba de echar de su casa en Nochebuena, como si fuera un vagabundo indeseado. Le expliqué con una frialdad que me sorprendió incluso a mí mismo. Me ha dejado absolutamente claro que no soy bienvenido en su vida. Perfecto. Entonces él tampoco será bienvenido en la mía, ni en mi patrimonio ni en mi futuro. El 25 de diciembre amaneció con un sol invernal brillante que atravesaba las persianas de mi dormitorio, creando patrones geométricos de luz sobre las paredes que Esperanza había decorado con tanto esmero. Me desperté a las 6 de la mañana con una energía física que no había sentido en meses, la misma energía que solía caracterizar mis mañanas durante los años más productivos de mi carrera empresarial. Preparé un desayuno completo y nutritivo mientras repasaba mentalmente la documentación legal que Ricardo y yo habíamos estado preparando durante semanas. A las 8 de la mañana ya estaba completamente vestido con mi mejor traje de negocios, listo para alterar fundamental y permanentemente el futuro financiero de quien me había traicionado tan brutalmente. El despacho legal de Ricardo estaba ubicado en la Torre Picasso, uno de los edificios corporativos más prestigiosos de Madrid. Aunque era día festivo oficial, había cumplido escrupulosamente su compromiso profesional y me esperaba rodeado de expedientes, códigos legales y documentos que había recopilado trabajando durante la madrugada. Don Álvaro, buenos días. Me saludó con su formalidad característica mientras nos acomodábamos en su mesa de conferencias. He preparado un análisis exhaustivo de todos los activos financieros vinculados directa o indirectamente con Diego. Debo confesar que las cifras totales son más sustanciales de lo que recordaba. Extendió sobre la mesa una serie de carpetas perfectamente organizadas. La suma total de propiedades, cuentas, inversiones y expectativas hereditarias asciende a 2.847.000 euros, sin incluir la valoración de su participación en la empresa constructora, que podría añadir otros 400.000 euros. Los números presentados de manera tan clínica eran aún más impactantes que mis cálculos aproximados. Casi 3 millones de euros que Diego había llegado a considerar suyos por derecho natural, sin reconocer jamás la magnitud del esfuerzo que representaba cada céntimo de esa fortuna acumulada. Comenzaremos por el apartamento del barrio de Salamanca, declaré con la misma voz autoritaria que había usado durante negociaciones empresariales particularmente desafiantes. Quiero iniciar inmediatamente el proceso legal de revocación de la donación por ingratitud grave del beneficiario. Ricardo comenzó a tomar notas detalladas. Según el Código Civil Español, artículo 648, la ingratitud notoria del donatario hacia el donante constituye causa suficiente para anular legalmente cualquier transferencia patrimonial previa. El apartamento será transferido directamente y sin condiciones a Cristina. Respecto a las cuentas bancarias donde Diego figura como titular conjunto, continué consultando mis notas preparadas. Quiero que se congelen inmediatamente todos los fondos disponibles y se establezca a Cristina como nueva titular exclusiva. Los 120.000 euros que mi hijo considera automáticamente suyos pasarán completamente a su hermana. Las acciones de la empresa constructora que transferí gradualmente a Diego durante los últimos 10 años pueden revertirse mediante una modificación del registro mercantil, me explicó Ricardo consultando sus códigos legales. Pero el apartamento residencial requerirá un proceso formal de revocación
que incluye notificación judicial obligatoria al actual beneficiario. Esta información me produjo una satisfacción particularmente deliciosa. Quería específicamente que Diego recibiera esas notificaciones oficiales del sistema judicial español. Quería que comprendiera exactamente las dimensiones legales de lo que había perdido como consecuencia directa de su comportamiento despreciable. ¿Cuánto tiempo calculamos antes de que Diego se entere completamente de todos estos cambios patrimoniales? Pregunté con curiosidad estratégica. Considerando que estamos en temporada navideña y que muchas oficinas gubernamentales permanecen cerradas hasta el 2 de enero, me respondió Ricardo consultando su calendario profesional. Probablemente comenzará a recibir las primeras comunicaciones oficiales a partir del 8 de enero. Para el 20 de enero tendrá un panorama legal completo de su nueva situación financiera. Perfecto. Eso le proporcionaría casi un mes completo para disfrutar plenamente de su supuesta victoria moral antes de enfrentar las repercusiones económicas reales y permanentes de sus decisiones. Quiero establecer un fideicomiso educativo específicamente para Clara, le expliqué detalladamente a Ricardo. 75.000 euros que garanticen completamente su educación universitaria, incluyendo estudios de posgrado si así lo decide. Esta decisión había cristalizado durante mis horas de reflexión post-humillación. Clara permanecía inocente en este conflicto familiar devastador, víctima involuntaria de la manipulación psicológica ejercida por sus progenitores. Sin embargo, añadí con precisión legal, estos fondos educativos solo podrán ser accedidos cuando Clara cumpla 18 años y únicamente si mantiene contacto directo y voluntario conmigo durante al menos 6 meses previos a cada desembolso anual. Finalmente, concluí después de 4 horas intensivas de planificación legal, quiero modificar radical y permanentemente mi testamento principal. Cristina se convierte en heredera universal del 90% de mi patrimonio total. El 10% restante será destinado a organizaciones benéficas españolas que seleccionaré personalmente. Ricardo había estado redactando constantemente, pero al escuchar esta instrucción final, levantó su vista del papel con expresión genuinamente grave. Don Álvaro, esto significa que Diego quedaría completamente excluido de cualquier herencia futura. Es una decisión de implicaciones enormes y permanentes. Es exactamente lo que pretendo lograr, respondí sin la menor vacilación. Mi hijo me comunicó muy claramente anoche que no soy bienvenido en su existencia. Correspondo a esa cortesía, excluyéndolo completamente de la mía, incluso después de mi eventual fallecimiento. El proceso completo de documentación, verificación y firmas se extendió durante 6 horas continuas. Cada modificación requería formularios múltiples. Cada transferencia necesitaba respaldos legales específicos. Cada cambio testamentario debía cumplir requisitos notariales exactos. Cuando finalmente concluimos toda la tramitación legal, sentí una satisfacción profunda que no había experimentado desde los días más exitosos de mi carrera empresarial. Los primeros días de enero de 2025 transcurrieron con una serenidad que no había experimentado desde antes de la muerte de Esperanza. Por primera vez en años, despertaba cada mañana sin la ansiedad opresiva de preguntarme si Diego me llamaría, si Mónica habría inventado alguna nueva excusa para mantenerme alejado de Clara. El 28 de diciembre había invitado a Cristina a cenar en mi casa para informarle oficialmente sobre los cambios testamentarios que la convertían en mi heredera principal. Su reacción había sido exactamente lo que esperaba de una hija inteligente y emocionalmente madura. Papá, no tenía idea de que habías decidido llegar tan lejos con las consecuencias legales, me había dicho con lágrimas genuinas corriendo por su rostro. Pero después de presenciar personalmente cómo te trataron esa noche de Nochebuena, Diego y Mónica se comportaron de una manera absolutamente imperdonable contigo. Su apoyo incondicional confirmaba que había tomado las decisiones correctas. Cristina comprendía intuitivamente que esto trascendía una simple disputa familiar temporal. Era una cuestión fundamental de dignidad humana.
y respeto hacia quien había sacrificado décadas enteras para proporcionar bienestar a su descendencia. El 3 de enero recibí la primera llamada de actualización de Ricardo, informándome que el sistema judicial español había comenzado a procesar las notificaciones oficiales. El procedimiento administrativo está funcionando según lo programado, don Álvaro. Diego debería comenzar a recibir la documentación legal a partir del 8 de enero. El 8 de enero, mientras revisaba algunos contratos de construcción en mi estudio privado, sonó mi teléfono móvil mostrando el nombre que había estado esperando durante semanas: Diego Jiménez. Permití deliberadamente que sonara 8 veces completas antes de responder, no por sadismo gratuito, sino por estrategia psicológica calculada. Sí, respondí con la misma neutralidad profesional que utilizaba para contestar llamadas de clientes comerciales desconocidos. Lo que escuché del otro lado de la línea fue un sonido que no había percibido desde que Diego era un niño pequeño que había roto accidentalmente algo valioso. Estaba sollozando incontrolablemente. No se trataba de lágrimas discretas, sino de espasmos profundos y desesperados que lo hacían prácticamente ininteligible. «Papá, papá, por favor, necesito hablar urgentemente contigo», logró articular entre convulsiones respiratorias. «Ha llegado la notificación oficial del juzgado de primera instancia. Dice que vas a revocar legalmente la donación del apartamento». Su voz se fragmentaba constantemente, transformando al hombre arrogante que me había humillado públicamente en Nochebuena en un niño aterrorizado que acababa de descubrir que las acciones adultas generan consecuencias adultas permanentes. «¿Y cuál es exactamente el problema con eso?», respondí manteniendo el mismo tono glacial que él había empleado conmigo durante nuestro último encuentro. «¿Existe alguna objeción legal específica que quieras plantear?» «Por favor, papá, fue un error catastrófico. No quise decir absolutamente nada de lo que dije esa noche». Su histeria aumentaba exponencialmente con cada palabra pronunciada. Estaba bajo estrés extremo. Mónica y yo habíamos tenido una discusión terrible antes de que llegaras. No sabía cómo manejar la situación. Ahí estaba la primera mención explícita de Mónica como factor contribuyente en su comportamiento despreciable. Pero después de 5 años, observando cómo ella lo manipulaba sistemáticamente, las excusas que involucraban influencias externas llegaban demasiado tarde para generar cualquier tipo de compasión. «Diego», lo interrumpí empleando la misma voz autoritaria que había perfeccionado durante negociaciones comerciales particularmente complicadas. «Me comunicaste muy claramente durante la Nochebuena que no soy bienvenido en tu vida familiar. Estoy simplemente implementando las consecuencias lógicas de esa decisión tuya. No, eso no refleja lo que realmente siento por ti». Su desesperación había alcanzado niveles de pánico genuino. «Eres mi padre biológico. Te amo profundamente. Siempre te he amado desde que era pequeño». Fue un momento temporal de locura mental. Las palabras que había anhelado escuchar durante años finalmente emergían de sus labios, pero llegaban en circunstancias demasiado sospechosas y con motivaciones demasiado transparentes. Era evidente que su amor paternal había despertado únicamente cuando la amenaza a su seguridad económica se había materializado oficialmente. «Si realmente me amaras como afirmas», respondí implacablemente, «no me habrías tratado como a un mendigo indeseado durante la noche más significativa del calendario cristiano. Si me amaras genuinamente, no habrías permitido que tu esposa me insultara sistemáticamente durante 5 años consecutivos». El silencio que siguió a mis palabras se extendió durante casi 40 segundos completos. Podía escuchar su respiración entrecortada, algunos sollozos sofocados y lo que parecían ser conversaciones de fondo, probablemente Mónica interrogándolo sobre el contenido de nuestra conversación. Durante los siguientes 4 días, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla digital. Diego desplegó una estrategia de acoso sistemático que incluía llamadas cada 2 horas desde números diferentes, mensajes de texto que oscilaban entre súplicas patéticas y amenazas legales poco convincentes. Había bloqueado permanentemente su número principal, pero su persistencia obsesiva rayaba en el comportamiento clínico.
Los mensajes seguían un patrón psicológico fascinante que revelaba la desintegración mental progresiva de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Las primeras comunicaciones fueron disculpas abiertas. «Papá, fui el hijo más ingrato del mundo. Perdóname. Por favor, te lo suplico». Luego evolucionaron hacia promesas grandilocuentes. «Te garantizo que Mónica y yo comenzaremos terapia familiar inmediatamente. Transformaremos completamente nuestra actitud hacia ti». Finalmente, degeneraron en amenazas legales vacías. «Mi abogado dice que estos cambios testamentarios pueden ser impugnados por coacción emocional. Esto no terminará así». Cada mensaje no leído representaba una pequeña victoria personal. Por primera vez en 5 años, yo controlaba absolutamente los términos de nuestra comunicación familiar, o más precisamente, la ausencia total de ella. El 12 de enero, aproximadamente a las 7 de la tarde, Cristina llegó a mi casa con una expresión particularmente grave. Nos instalamos en el salón principal y ella me relató una situación que confirmaba mis peores predicciones sobre la desintegración del matrimonio de Diego. «Papá, necesito contarte algo muy importante sobre lo que está ocurriendo con Diego», comenzó con voz cansada que reflejaba semanas de tensión acumulada. «Me ha estado presionando implacablemente para que interceda a su favor contigo. Me llama obsesivamente 4 veces cada día. Aparece en mi consulta médica sin previo aviso. Incluso se presentó en mi apartamento anoche a las 11:30 para suplicarme que te convenza de reconsiderar las decisiones legales». La imagen mental de mi hijo adulto acosando sistemáticamente a su hermana menor para que lo rescatara de las consecuencias de sus propias acciones me llenó de una mezcla tóxica de desprecio y tristeza profunda. «Pero, papá, hay desarrollos adicionales que necesitas conocer. Diego y Mónica están experimentando conflictos matrimoniales devastadores por toda esta crisis financiera», continuó Cristina. «Según lo que he podido observar, Mónica está absolutamente furiosa porque, en sus propias palabras, él no manejó apropiadamente la situación contigo. Pero lo más revelador es que ahora ella lo responsabiliza completamente por haber perdido lo que denominaba su seguridad económica futura garantizada». Ahí estaba la confirmación explícita de lo que siempre había sospechado. Para Mónica, yo nunca había representado un suegro a quien tolerar diplomáticamente, sino una fuente de ingresos a administrar estratégicamente. Ahora que esa fuente se había cerrado permanente e irreversiblemente, su verdadera naturaleza mercenaria emergía sin disfraces. «Cristina», le dije tomando sus manos entre las mías, con la solemnidad que reservaba para las decisiones más trascendentales de mi vida, «necesito pedirte algo extraordinariamente difícil, pero absolutamente crucial para mi bienestar emocional futuro. Quiero que suspendas completamente todo tipo de contacto con Diego». Su expresión mostró sorpresa genuina, pero no shock traumático. «Papá, ¿estás completamente seguro de esta decisión? A pesar de todo lo ocurrido, Diego sigue siendo mi hermano biológico». «Precisamente por esa razón», la interrumpí con gentileza, pero firmeza inquebrantable. «Esta situación trasciende una simple disputa familiar temporal. Lo que Diego me hizo durante la Nochebuena representó una declaración formal de guerra emocional. No puedo permitir que permanezcas atrapada en el centro de este conflicto». Cristina reflexionó silenciosamente durante varios minutos, procesando las implicaciones completas de lo que le estaba solicitando. «Comprendo perfectamente tu posición, papá. También entiendo que Diego necesita enfrentar las repercusiones de sus decisiones sin que nadie lo rescate constantemente». Esa misma tarde, Cristina telefoneó a Diego desde mi casa para que yo pudiera escuchar directamente la conversación completa. Su mensaje fue directo, devastador e inapelable. «Diego, he decidido cortar definitivamente todo contacto contigo por tiempo indefinido. Lo que le hiciste a nuestro padre durante la Nochebuena fue moralmente imperdonable y me niego rotundamente a continuar siendo parte de una familia donde se maltrata así a quien nos dio la vida». La reacción de Diego fue predeciblemente histérica.
gritos desesperados, súplicas incoherentes, promesas vacías de transformación instantánea, incluso amenazas dramáticas que tanto Cristina como yo reconocimos inmediatamente como manipulación emocional desesperada. 8 meses después de aquella Nochebuena que cambió el curso de mi existencia, mi vida había experimentado una metamorfosis que jamás habría considerado posible a los 68 años. Era agosto de 2025, y mientras España se sumergía en el calor sofocante del verano mediterráneo, yo había encontrado una serenidad interior que no había experimentado desde los primeros años dorados de mi matrimonio con Esperanza. Los procesos judiciales habían concluido exitosamente en mayo, después de 4 meses de batallas legales que Ricardo manejó con la precisión implacable que caracterizaba su trabajo profesional. Para junio, Diego había perdido oficialmente y definitivamente el apartamento del barrio de Salamanca, todas las cuentas bancarias conjuntas, las acciones empresariales que consideraba suyas y cualquier expectativa futura de herencia patrimonial. La información más satisfactoria llegaba a través de canales indirectos que me mantenían informado sobre la desintegración progresiva del matrimonio de Diego. Mi antigua secretaria, Mercedes Contreras, me proporcionaba actualizaciones periódicas. Don Álvaro, las señoras del 5º piso comentan que se escuchan discusiones absolutamente terribles desde el apartamento donde vivía Diego. Aparentemente, Mónica lo culpa sistemáticamente por haber destruido su estabilidad económica futura. En julio, Mercedes me proporcionó la actualización más satisfactoria. Diego y Mónica han iniciado oficialmente los trámites de divorcio. Las disputas sobre custodia de Clara son constantes y muy intensas. El 20 de agosto, exactamente 8 meses después de la Nochebuena que había alterado mi universo, recibí un mensaje de texto desde un número telefónico que no reconocía. Abuelo, soy Clara. Cuando cumpla 18 años podré visitarte. Papá y mamá siempre discuten sobre ti, pero yo conservo recuerdos hermosos de nuestro tiempo juntos. Por primera vez en 8 meses, permití que las lágrimas corrieran libremente por mi rostro, pero no fueron lágrimas de tristeza, sino de esperanza renovada y validación emocional completa. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.